A finales de noviembre, el Parlamento Europeo dio su aprobación a la nueva ley de la Unión Europea sobre el equilibrio de género en los consejos de administración. Pero, ojo, cuidado, porque esta ley viene de una propuesta de la Comisión Europea que fue presentada en noviembre de 2012, o sea que ha llovido. Y si bien el Parlamento Europeo adoptó su posición en 2013, el Consejo, que es donde están los ministros de los gobiernos de la Unión Europea, no llegó a un acuerdo sobre ese asunto entonces. Y no fue hasta el 14 de marzo de 2022, o sea, imaginaos el tiempo que pasó, cuando ya finalmente el Consejo adoptó una postura sobre este asunto, lo que permitió que se avanzase en el proceso legislativo de esta ley. Más tarde comenzaron las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo, que tienen que estar de acuerdo para sacar una ley adelante, esto siempre funciona así, y el 7 de junio de este año, ambas instituciones alcanzaron un acuerdo político para esta nueva ley, la cual tiene como objetivo, según lo establecido, garantizar que se establezca el equilibrio de género en los consejos de administración de las grandes empresas de la Unión Europea que cotizan en la bolsa en toda la UE. Además, esta ley también hará que los nombramientos para los puestos directivos sean transparentes y que los candidatos a puestos directivos se evalúen objetivamente en función de sus méritos individuales, independientemente del género. Es decir, lo que va a hacer esta ley es que en estas grandes empresas, pues ahí deberán tener el 40% del sexo subrepresentado entre sus directivos no ejecutivos y que el 33% del sexo subrepresentado deberá estar entre todos sus directores. Y esto deberá ser así para el 30 de junio de 2026, porque ahí será cuando se empiece a aplicar esta ley. Por tanto, aún quedan más de 3 años para que las empresas se vayan adaptando a esto que va a llegar. Ahora bien, como siempre, cuando sale una ley, pues también van de la mano las posibles sanciones si esta se incumple. Eso sí, cuidado, porque las sanciones deberán imponerlas los Estados miembros. Tan solo se indica por parte de la ley que estas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, algo muy general, la verdad, pero sí que especifica que podrían ser multas o incluso la impugnación del nombramiento del puesto directivo que esté en cuestión. Una de las eurodiputadas que ha liderado esta ley, la socialdemócrata Evelyn Regner, argumenta que una mayor diversidad dentro de los altos puestos corporativos también ayudará al proceso de recuperación económica de la UE. Además, Helena Dalli, la comisaria de la UE para temas de igualdad, dijo lo siguiente: la evidencia muestra que una amplia gama de talentos y habilidades y un enfoque inclusivo y diverso en la sala de juntas contribuyen a tomar mejores decisiones en el gobierno corporativo, aumentan la confianza pública en las empresas e impulsan el crecimiento económico. Sin embargo, no todos son notas positivas sobre este asunto, ya que esta ley pues también ha recibido críticas por parte de varios países. Entre ellos, Suecia, Eslovaquia, Hungría y Estonia argumentan que el tema del equilibrio de género en los puestos directivos de las empresas es un asunto que deberían abordar los estados y no la Unión Europea. Ante esto, la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, dice que ya han intentado antes de esto fomentar iniciativas voluntarias, pero que al final no surtieron efecto o que iban demasiado lento y al final pues que no son sostenibles en el tiempo. Y que cuando la autorregulación no produce el efecto deseado, es necesaria una acción regulatoria de la UE. Todo esto lo dijo Helena Dalli. Pero bueno, las críticas no acaban aquí, porque también sale el muy sonado argumento de que este tipo de cuotas podría llevar a las empresas a nombrar a mujeres para puestos directivos únicamente para cubrir un porcentaje, o sea, teniendo en cuenta precisamente su género y no sus méritos. Y ante esto, las respuestas que se dan están en el matiz de cómo se ha redactado la ley, porque, ojo, la ley no obliga a tener un 40% de mujeres, sino un 40% del sexo subrepresentado. Por tanto, sí, evidentemente lo más probable es que en la gran mayoría de las empresas que cumplan con la condición de cotizar en toda la bolsa de la Unión Europea, el 40% tenga que aplicarse a las mujeres porque serán el sexo posiblemente que esté subrepresentado. Pero si en algún momento se diese el caso contrario, que hubiese una empresa con mucho porcentaje de mujeres en los puestos directivos, tendría que aplicarse a los hombres, que un 40% al menos fuesen hombres, que sería el sexo subrepresentado en ese caso. Pero no todo queda aquí, sigue habiendo más cositas, porque claro, tras esta ley han salido otras voces críticas lamentando que solo se busque un equilibrio de género, pero no en otras características de las personas como en su etnia. Y aquí se abre un melón enorme, porque hay eurodiputados que han comenzado a preguntarse que por qué solo se mira por el sexo biológico y no por el género, por cómo te identificas
identificas tú, si como hombre, mujer o género fluido? ¿Por qué no se mira si tienes una discapacidad? ¿Por qué no se mira tu país de origen? ¿Por qué no se mira tu creencia religiosa? A ver, yo hay cosas que veo evidentemente más disparatadas que otras, pero sí que es verdad que con esta ley y con estos discursos se abre un melón enorme que es bastante complicado de atajar, pero ojo que me parece muy interesante de debatir y de analizar. Creo que es verdad que al final habría que ver dónde ponemos el límite a un campo de momento bastante inexplorado. Pero bueno, en todo caso, para terminar ya con la noticia, os digo que esta nueva ley de la Unión Europea es temporal, es decir, tiene fecha de inicio, que será el 30 de junio de 2026, y tiene fecha de fin, que será el 31 de diciembre de 2038, si nada lo cambia antes. Por tanto, se espera que a partir de entonces ya no sea necesaria una cuota como tal, y se supone que se habría arreglado el problema que ahora ve la Unión Europea de que no hay equilibrio de género. Decidme qué opináis sobre todo esto, y si me estás viendo en YouTube, deja un like, suscríbete, y si hay novedades sobre esto lo comentaré en futuros directos.